¿vale? Son grabadas. Muy bien, Maca. Sin dejarme pedir permiso para que se grabe, tú dale, no vaya a ser que alguien se arrepienta. Lo del consentimiento lo tenemos súper claro, vamos, o sea. Bueno, necesitamos que las ventanillas sean grabadas porque muchas personas nos escriban, no pueden acudir específicamente, pero sí que les gusta, ¿no? Saber qué es lo que se ha hablado dentro de la ventanilla y verlas posteriormente. Todas las ventanillas las tenéis, las anteriores ventanillas las tenéis subidas en la web de corresponsables, en el apartado de asesoramiento, para poder ver si es de vuestro interés cada una de las anteriores. Como siempre decimos, si alguien no quiere que aparezca su imagen, con apagar la pantalla, ¿vale? Pues, bueno, esa sería la forma, pero sí que nosotras necesitamos grabar la sesión. Entonces, bueno, como comentaba, vamos a empezar la ventanilla de hoy con una pequeña pregunta que os voy a dejar en el chat con la herramienta Mentimeter, que no sé si muchos y muchas de vosotras estáis familiarizadas con ella, que es acceder a ese enlace que tenéis ahí y contestar la pregunta de cuál ha sido el título del último curso, jornada, sesión, programa sobre masculinidades al que hayáis acudido las personas que estáis aquí. Si no habéis acudido a ninguna, me podéis poner no he acudido a ninguna o ninguna, ¿vale? Eso también es una respuesta. Así que damos un par de minutillos. Perfecto. Ujú. Tengo tres respuestas. Perfecto, muy bien, pues. Vale, ninguna, hasta ahora no había acudido a ninguna. Muy bien. Ujú. Vale, pues os comparto los resultados que nos habéis transmitido. Seguimos, perfecto. Ah, y las jornadas de masculinidad y exclusión social, ¿vale? Son las de Murcia. No sé quién ha sido la persona que les ha puesto. Muy bien, como vemos, hay heterogeneidad, jornadas de hombres en cambio, muy bien. Hay muchas que no os habéis puesto ninguna, eso también tiene otra reflexión, de Power, Patriarchy and Feminines. Y me llama la atención que dentro si nos pudierais contar, pues, si tuviéramos espacio, ojalá nos pudierais contar sobre cómo se abordó el tema de las masculinidades, sobre igualdad laboral, jornada de masculinidad y exclusión social, jornada sobre masculinidades de Diputación de Cádiz. Bueno, pues una primera reflexión que a mí me nace a priori, no ponía ahí ninguna, es que si vemos la mayoría de personas que estáis, bueno, una gran parte de personas que estáis aquí, no habíais acudido previamente a una formación o a una jornada o un curso específico, sobre que eso nos lleva a una reflexión de doble sentido. Una, no hay suficiente oferta formativa al respecto. A día de hoy, la primera política pública que invierte recursos en específico en el tema de masculinidades o de por lo menos la intervención con hombres, la intervención de género con hombres, perdón, en definitiva, ha sido el plan corresponsables y es una partida dentro de un plan más grande, ¿vale? En específico, pero bueno, entre nada y algo hay un mucho. Segundito, voy a meter por aquí a Cristina. Perfecto. Por lo tanto, ahí nos nacen dos reflexiones. Una es que no haya habido esa oferta formativa o que esa oferta formativa no llegue, en definitiva, ¿no? A personas que a priori entiendo que tenéis cierto tipo de interés por esta temática porque estáis aquí ahora mismo, ¿no? Dentro de... Ah, muy bien, estuviste en el plural. Muy bien. Esas son las jornadas. Bueno, creo que ese era el título de la jornada, si no me equivoco, Uriol y Conexus, de las jornadas de plural. Mm, y bueno, pues vemos que hay, aparte de esta cuestión, ¿no? Que apuntaba del hecho de o la falta de formación o que la formación no llega en definitiva o que la formación no se adapta a las necesidades que tengáis dentro del trabajo. Apunto por ahí, abro varios melones que después Uriol recogerá. También vemos que hay una heterogeneidad con respecto a de qué hablamos. Hablamos de hombres, como vemos hay hombres en cambio, hablamos de masculinidades,
las masculinidades comprenden únicamente a los hombres, comprenden más. Hablar de hombres es únicamente hablar sobre masculinidades. Hay todo ese tipo de reflexiones, ¿no? Eh, También que hablar de masculinidades puede estar incluido dentro de unos temas mucho más amplios que tengan que ver con el poder, que tengan que ver con el patriarcado, que tenga que ver con el feminismo. Eso también es otra de las cuestiones que dejo abierta. Y también una de las líneas que vemos que están saliendo mucho, que es el tema de la igualdad laboral, ¿no? Dentro de igualdad laboral en muchas empresas, sobre todo las masculinizadas, que ven una necesidad a la hora de abordar temáticas relacionadas con la igualdad, ¿no? De abordarla específicamente con el tema de masculinidades. Y bueno, pues apuntamos por ahí, ¿no? Diferentes temáticas que vemos. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que no ha aparecido violencia en ningún lado. Sabéis que siempre es complicado a la hora de cómo articular, ¿no? Cuáles son las temáticas que apuntamos a la hora de dirigirnos a los hombres, ¿no? Sobre qué temáticas, primero, queremos abordar nosotros y nosotras como profesionales y también qué temáticas pueden resultar más atractivas para las personas que vengan, ¿no? Dentro de... Entonces, bueno, este pequeño ejercicio que queríamos hacer hoy era simplemente para observar la heterogeneidad que existe con respecto a la formación, los cursos, las jornadas que se pueden tener sobre hombres y masculinidades, sobre esto que llamamos la transformación igualitaria de las masculinidades, que podemos ver que así como a priori eh, cuesta que haya un sentido común sobre cuáles son las líneas de actuación en específica, no estamos teniendo este tipo de conversaciones y etcétera, pero bueno, que estamos construyendo un camino. En definitiva, estamos en un camino muy diferente a como estábamos, en un momento muy diferente a como estábamos hace 5 años, y ahora este es un tema que, bueno, pues que se encuentra en estado de consolidación, vamos a decirlo así. Por mi parte, nada más. Os dejo con Uriol, que va a ser la persona que va a estar, que nos acompaña y la persona invitada que tenemos hoy, para poder compartirnos lo que Uriol quiera compartirnos dentro de este espacio. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, bienvenidos a todos y eh, simplemente presentarme. Soy Uriol Ginés, soy psicólogo y actualmente presidente de la Asociación Conexus en Barcelona. Haré una pequeña explicación hoy de cuál es la propuesta de formación para profesionales dentro de las propuestas de formación que tiene el proyecto Masculinidades Corresponsables, el que ya se ha presentado Jesús. Eh, es simplemente decir, por aclarar, que es la primera política pública estatal dirigida específicamente a hombres, ya que ha habido diferentes políticas desde, sobre todo, el Ayuntamiento de Jerez y en Andalucía, en algunos otros casos. También el proyecto Gison Dus en el País Vasco, a partir del Instituto de las Mujeres del País Vasco de Macunde y el proyecto Cambiemu, en el que tuve la suerte de poder formar parte y tirarlo adelante durante años antes de fundar Conexus y que ahora mismo es un proyecto más amplio como es el Plurals, ¿no? En Barcelona. Así que sí que hay políticas públicas específicas para hombres, pero como bien decía Jesús, pues es la primera política estatal realmente que tiene, digamos, fondos y una línea de trabajo con hombres. ¿Sí? Eh, yo haré esta explicación sobre qué formación proponemos y por qué la proponemos así. Y después la idea es abrir un debate a través de un ejercicio que os propondremos, ¿sí? Muy, muy concreto para aterrizar un poco estas necesidades que tenéis de formación y, y enlazarlas con la propuesta de formación que hacemos, ¿sí? Entonces, si me permitís, os voy a compartir una, una presentación, ¿de acuerdo? Que espera un momento, simplemente para que nos vayamos. ¿La veis en forma de presentación? Sí, 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 se ve la diapositiva, no se ve completamente expandida, pero no se ve expandida, ¿no? Vale, espera, que voy a.
a salir y voy a volver a darle. ¿La habéis ahora expandida o no? No. No, Vale, un momento. Tengo que volver otra vez. Ahora. ¿Ahora sí? ahora sí. Vale. Ok, pues como os decía, mm, desde Conexus, dentro del proyecto se nos ha encargado pues hacer esta, esta formación, simplemente para un poco transmitir un poco qué es lo que hacemos desde Conexus, nuestra experiencia es tanto en atención a hombres y chicos agresores, por ejemplo, de violencia de género, o parental, temas de salud mental y relaciones, y también a mujeres, hijos e hijas y chicas víctimas. Eh, También una formación de muchos años a profesionales, como nosotras, como administraciones, entidades en la intervención en violencia, en masculinidades, también en paternidad y tanto con hombres como mujeres y niños y niñas, ¿sí? También todo lo que tiene relación con esos ámbitos, también aplicado a mujeres, niños y niñas, ¿no? Y sensibilización con educación con jóvenes, ¿sí? En ámbitos educativos, sociales y ocio, y asesoramiento de administración y entidades en esta perspectiva de género, masculinidades, intervención en violencia y también tenemos una gran parte de nuestro trabajo que es de investigación, ¿sí? De proyectos europeos sobre todo, pero también algunos nacionales en diferentes ámbitos de los que hemos hablado, ¿sí? Tanto intentamos ser nuestra idea como entidad de poder unir la parte de investigación con la formación y con mejorar la atención finalmente a las personas en los diferentes servicios, ¿no? Eh, Respecto a la formación, ¿sí? Habrá dos formaciones, ¿sí? La que hablaré hoy es la formación a profesionales, pero habrá otra formación también a ciudadanía en general, ¿de acuerdo? Que será totalmente, digamos, sin ningún tipo de tutoraje, sino que será una formación, pues, autoevaluable y una formación que puedan hacer directamente las personas que tienen interés, con un nivel de acceso más sencillo y más general. Y la formación a profesionales, en cambio, pues tiene un objetivo, como veremos después, de mejorar la intervención con hombres, iniciar la intervención con hombres desde una perspectiva de género y masculinidades y, por tanto, intenta ser lo más práctica posible, ¿sí? Cómo podemos poner en marcha proyectos y iniciativas de intervención con hombres, ¿de acuerdo? Este es el objetivo principal del curso, que es un curso online, ¿sí? Que se iniciará en abril y que tendrá unas 6 semanas de duración. La idea es que ya habrá 6 webinars de 2 horas sincrónicos, en este caso, los webinars, y después 18 horas de trabajo sincrónico, ¿sí? Con tutoraje online también, si hay dudas, si hay eh, cosas que no, que nos quedan claras. En total serán 30 horas lectivas y habrá un certificado del proyecto, ¿de acuerdo? Eh, lo pongo porque sé que es lo típico que empezáis a preguntar y queréis saber. Este es un poco el resumen general, ¿de acuerdo? Si después hay más dudas al final de la sesión podemos contestaros, ¿vale? Entonces, centrándome en lo que quería explicar más en concreto, tiene que ver con la formación, con los contenidos. eh, Nosotros planteamos, como os decía, una formación específica y por tanto no va a ser una formación en que
volvamos a repetir conceptos que ya tenéis en otras formaciones sobre eh, violencia de género, perspectiva de género o feminismo o otro tipo de cursos, ¿no? Incluso sobre corresponsabilidad mismamente, en que se habla de estos temas, sino que vamos a hacer un curso y estamos haciendo un curso enfocado mm, en el ámbito específico de los hombres y de la corresponsabilidad desde la perspectiva de género aplicada a los hombres. Y esa perspectiva entendemos que es la que, como antes decía Jesús, falta sobre todo o hay poca formación en este ámbito. Por tanto, va a ser una formación muy directa en el sentido de ir a lo concreto que necesitamos para entender la intervención con hombres y desde esa perspectiva de género y desarrollar proyectos, iniciativas y aplicar estos conocimientos en la práctica. ¿De acuerdo? En ese sentido es un proyecto de formación muy práctico y muy centrado en esas necesidades de profesionales, ¿no? Desde nuestra experiencia con profesionales, qué es lo que se necesita, qué es lo que falta y qué es lo que nos permite hacer una formación que sea adecuada. Entonces, como veis, hay una parte inicial de justificación y de conceptos teóricos, es decir, mm, tenemos que explicar también por qué es necesaria esta formación y por qué es necesario intervenir con hombres. Esa es una parte importante y sobre todo cuáles son los efectos que están teniendo, ¿no? Estas masculinidades hegemónicas, machistas en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso es algo importante que queremos recordar. Y también, por otro lado, cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Se puede intervenir con hombres desde muchas perspectivas. Se puede intervenir con hombres desde una perspectiva justamente no de género. Se puede intervenir con hombres y efectivamente ya hay muchas personas, entidades y grupos que están interviniendo con los hombres desde una perspectiva machista, desde una perspectiva no igualitaria y no corresponsable. ¿Sí? Por tanto, es importante remarcar cuál es la perspectiva de este curso y de lo que proponemos. ¿Sí? La intervención con hombres no porque sí, sino en base a unos objetivos y a unas necesidades desde una perspectiva concreta, ¿no? Que es la igualdad y que es la corresponsabilidad con las mujeres, ¿no? Entonces, realmente, eh, vuelvo a decir que va a haber una parte teórica inicial que va a servir como, como guía del curso para todas las sesiones, para el resto del curso, ¿de acuerdo? Y que en esta primera parte estos conceptos teóricos hablaremos un poco de este tema, ¿no? De la definición de la perspectiva de género y masculinidades, que implica esa perspectiva, ¿no? Y cómo entendemos las masculinidades. El otro día nos preguntaban en una sesión, ¿no? Que hicimos en Barcelona, bueno, ¿qué es la masculinidad? ¿Qué es la masculinidad? Pues nos enteramos que era alguien que justamente está interviniendo desde YouTube con contenidos machistas y que quería, ¿no? Ponernos en un aprieto. Eh, bueno, la masculinidad es todo lo asociado a los hombres, características, relaciones, atributos, pero ese no es el tema. El tema no es eso, no es la definición que da la Real Academia, ¿no? Masculinidad hombría, sino desde qué punto de vista entendemos esas asociaciones, ¿no? De qué punto de vista entendemos esas características, esas relaciones, esas expectativas relacionadas con los hombres desde una perspectiva de género y por tanto de ahí cómo entendemos el término de masculinidades, ¿no? Y creo que esto es importante definirlo y es una de las cuestiones principales que va a ir al principio del curso, ¿no? Desde dónde entendemos la masculinidad, por qué acabamos en un término de masculinidades y qué implica aplicar la perspectiva de género, ¿no? No definir
la masculinidad, sino qué implica ser hombre en nuestra sociedad. Eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra sociedad y cómo la vemos de una perspectiva de género y feminista? Entonces, ese es un punto inicial, pero como decimos, va a ser una explicación muy concreta, muy directa sobre qué necesitamos saber y entender para aplicar esta perspectiva a los hombres, ¿no? Y por qué la entendemos desde ahí y no desde otro lugar, ¿no? Pues mucho más esencialista, mucho más biologicista, desde una perspectiva solamente restringida a esos ámbitos, ¿no? Y también los efectos y las consecuencias de estas masculinidades machistas, ¿no? Después cuando hagamos el ejercicio, eso es lo que entendemos como justificación y como fundamentos, ¿no? O sea, bueno, realmente en qué nos basamos para decir que es necesario intervenir con los hombres, ¿no? Porque es necesario formarse en masculinidades e intervenir con hombres desde esa perspectiva. Ese es el tema fundamental. ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias de estas masculinidades machistas en la sociedad? Que seguramente ya conocéis muchas de ellas y que son los puntos principales por los cuales que estáis aquí seguramente y estáis pensando en que estáis problematizando estas masculinidades machistas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la justificación, ¿no? Eh, ¿Para qué y por qué tenemos que intervenir con hombres? Eh, ¿cómo, cómo es importante formarse en esto y hacer intervenciones específicas para hombres? ¿De acuerdo? No hacer un copy-paste, una copia de, bueno, lo que ya hacemos en ámbitos de igualdad y de violencia, de corresponsabilidad con las mujeres, pues más o menos lo mismo, pero con hombres. Y esto es muchas veces un error y que tiene mucho que ver con no, con no encarar los primeros puntos, ¿no? Esa perspectiva de género y masculinidades implica una posición diferente de los hombres y, por tanto, toda una serie de cosas que son las que explicaríamos después, ¿no? Que entendemos por socialización de género, esas expectativas, roles masculinos que entendemos por eso también y qué relación tiene que ver con las masculinidades. Eh, todo lo que, todo lo que nos encontramos cuando vamos a intervenir con hombres, y es en estos más jóvenes, más mayores. Esta es un poco la foto, ¿no? La foto que nos encontramos, entender los procesos que hay detrás. Y también, por tanto, como decía antes, si no es lo mismo intervenir con mujeres con hombres desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de igualdad, pues entonces efectivamente tenemos que entender los privilegios, los costes y los malestares y la perspectiva interseccional y de conocimiento situado aplicado a los hombres, ¿no? Que implica la posición de privilegio de los hombres, de qué manera también los costos de esas masculinidades están presentes, de qué manera esto genera malestares también o problemas para los propios hombres y depende de qué hombre, ¿no? De esta diversidad de hombres y de situaciones que nos permiten también entender las diferencias en las intervenciones y también cómo se establecen este balance de privilegios, costes y de los malestares, la problematización que hacen los hombres de las masculinidades, ¿no? Y de su posición en la sociedad. Y también trabajar algunos conceptos importantes, aquí algunos, pero hay multitud de conceptos que pensamos que son importantes tener en cuenta, como homosocialidad, que tiene que ver con las relaciones que entre los propios hombres, la caja de masculinidad, qué significa eso para nosotros, cómo lo enfocamos, máscaras de masculinidad y otras eh, herramientas conceptuales que nos permiten pues situar las intervenciones, entender qué le pasa a los hombres, cuál es eh, su posición, de qué manera se relacionan, ¿de acuerdo? Desde una masculinidad machista y qué problemas hay con eso y qué problemas también
no solo las mujeres y los propios hombres pueden detectar, pueden ver. Y las masculinidades cuidadoras, efectivamente, ¿no? Necesitamos hacer un espacio para ver también todas aquellas situaciones, todas aquellas relaciones, todas aquellas disidencias respecto a las masculinidades patriarcales, a las masculinidades hegemónicas, como aquellas que pueden tener que ver con el ámbito de los cuidados, ¿no? Y de qué manera los cuidados y estas masculinidades cuidadoras como término nos permiten entender un gran ámbito de actuación que es la del curso y la del proyecto, ¿no? Como es la corresponsabilidad, la paternidad responsable, el autocuidado. Estas masculinidades cuidadoras a través de las relaciones con las mujeres y también con otros hombres, cómo se llevan a cabo en el ámbito de la corresponsabilidad, la conciliación, la paternidad y el propio cuidado de los hombres, ¿no? Y de qué manera ese cuidado está relacionado con el cuidado de los demás, ¿no? De qué manera entendemos también esto como un tema central y fundamental para el curso, ¿sí? Em, la formación tiene este primer módulo, como os decía, de conceptos y justificación. Un segundo módulo que es un módulo centrado en los procesos y las estrategias para intervenir con hombres. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir con hombres en una perspectiva de género y más unidades? Los procesos de cambio, cómo entendemos los procesos de cambio, las reacciones de los hombres y las posiciones de estos hombres, ¿sí? Es decir, como decíamos, en una diversidad de masculinidades y por tanto una diversidad también de historias de vida de los hombres, de praxis de vida de estos hombres que nos permiten tener una diversidad de intervenciones, por tanto, también, ¿no? Y entender cómo han sido los procesos de cambio, tanto para los hombres que están en una posición más igualitaria y más corresponsable respecto a otros que están en otra posición, necesitamos entenderlo desde, ¿no? Cómo entendemos ese cambio, más allá de simplemente una cuestión, digamos, de aprendizaje, esto es lo que veo, esto es lo que hago, o realmente una función simple de cambio. En cuanto le digamos esto a los hombres cambiarán, porque eso no es lo que vemos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil cambiar? Porque a pesar de todo este proceso eh, del feminismo sobre la sociedad, los hombres en muchos casos están en una posición dubitativa, en otras reaccionaria, en contra. ¿Cuáles son estos procesos de cambio y cuáles son las posiciones también de los hombres, ¿no? Hablamos aquí de las resistencias también, en qué están basadas esas resistencias, cómo las entendemos para poderlas introducir en nuestras intervenciones, de qué manera eh, habrá diferentes poblaciones de hombres, algunas teniendo en cuenta estas posiciones, y también eh, cómo se elabora esta demanda de los hombres. Una de las cosas que también tiene que ver con la primera parte y que tiene que ver con uno de los planteamientos es, bueno, ¿dónde están los hombres? Los hombres no han pedido nada muchas veces, no vienen a los servicios que tenemos, los hombres no están pidiendo ayuda. ¿Cómo lo hacemos? Y cómo entendemos esta falta de petición de ayuda. Si la entendemos como que los hombres no tienen necesidades ni malestares respecto a las masculinidades, si solo hay privilegios, o entendemos que los hombres también tienen malestares y que realmente esa puede ser una puerta de entrada para cuestionar los privilegios y cuestionar la posición desigualitaria y implicaros la corresponsabilidad, ¿no? Y la elaboración de esta demanda, cómo hacen los hombres para pedir ayuda, cómo podemos facilitarlo y también de qué manera a veces los hombres piden ayuda sin que parezca que piden ayuda. Este es un debate importante también que forma parte de la intervención. No vamos a encontrarnos ahora mismo con una mayoría de hombres que estén pidiendo ayuda, problematizando la corresponsabilidad, pero
sí tenemos un número importante que lo está empezando a hacer y otros que lo harán de otra manera, ¿no? Y cómo vamos a hacer esas intervenciones para que los hombres puedan llevarlo a cabo, puedan facilitar esa petición de ayuda y por tanto esta a veces necesidad inconcreta o esto no dicho o incluso una posición de resistencia o de queja pueden estar expresando demandas que podríamos atender y que podrían facilitar, ¿no? La inclusión de los hombres en la corresponsabilidad. Básicamente estos dos puntos están muy relacionados, pero también los posicionamientos profesionales en la intervención, desde dónde vamos a intervenir y qué objetivos y contextos tenemos. No va a ser lo mismo intervenir desde el ámbito de salud, desde el ámbito de seguridad vial, que es desde el ámbito de educación. Los profesionales eh, tienen un contexto determinado y tenemos que pensar desde dónde intervenimos. Y eso es importante tenerlo en cuenta si queremos aplicar intervenciones específicas para hombres. Por ejemplo, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, los grupos de padres de los que podemos hablar y podemos explicar las experiencias que hemos tenido, implica un cambio de mirada y de objetivos que son específicos para los hombres. Y eso implica tener en cuenta ese propio ámbito y cuál es el contexto y, por tanto, cuáles son las experiencias profesionales, ¿no? Muchas veces profesionales mujeres, profesionales que han intervenido sobre todo con mujeres, porque realmente tenemos una, una amplia diversidad de servicios que intervienen mucho sobre las mujeres y poco sobre los hombres. Y eso es importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con esto también, esta parte del curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque nos encontramos con esa feminización de los cuidados, tanto por quien los da como por lo quien los recibe a nivel de servicios, a nivel de intervenciones públicas. Y por tanto, cómo los posicionamientos de los profesionales también ante la intervención con hombres. Y las metodologías básicas del trabajo con hombres. ¿Qué hacer y qué no hacer? Intentaremos, vuelvo a decir, ser muy prácticos en este curso, como os decía, tanto entre la parte conceptual y de justificación, conocer los conceptos teóricos con los que trabajamos y también las estrategias y procesos que van a estar centrados en las experiencias que tenemos como entidades. Es una de las cosas que podemos aportar en este curso. Somos entidades que tenemos un bagaje ya de intervención con hombres, con chicos, y por tanto podemos ya tener una visión de lo que funciona y lo que no, y qué cosas planteamos como temas críticos, ¿sí? Está claro que no podemos dar todas las respuestas, pero sí fijarnos en lo que es importante a la hora de intervenir con hombres, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, este sería el segundo módulo que os proponemos en el curso. Y después ya lo que propondremos es un módulo específico para cada una de las líneas del proyecto que pensamos que son las líneas principales también de intervención con hombres, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones con responsables, con el cuidado y esas relaciones también en general de los propios hombres con el cuidado, con las otras personas a nivel de relaciones, qué relación tiene este tipo de masculinidades con la violencia, solo en un ámbito, digamos, porque no, el curso no va dirigido directamente a eso, pero sí qué conexión tiene el no cuidado o la conexión o la no conexión con los cuidados con la violencia, las relaciones de cuidado con las mujeres, con los hijos e hijas y en general con el propio cuidado y de qué manera estas relaciones pues pueden cambiar y qué intervenciones se han hecho y qué se tiene en cuenta para intervenir en este ámbito, ¿no? Digamos, un ámbito del cuidado y de las relaciones de cuidado de los hombres. Aquí también incorporaríamos todo lo que tiene que ver con las relaciones
con los otros hombres también y con las mujeres, y también la incorporación de los hombres a los cuidados también en casa, pero también profesionales, ¿no? Que también es un ámbito importante a tener en cuenta, ¿no? La feminización de los cuidados profesionales, esta segregación horizontal también es importante en estas relaciones corresponsables, ¿no? Y dedicaremos un módulo a esto. Después, eh, un ámbito donde hay, eh, digamos, bastante formación, bastante intervención, como es la conciliación, casi siempre dirigida a las mujeres y a las medidas dirigidas a las mujeres. Pensamos que es importante dedicarle un espacio y y una sesión para trabajar esta corresponsabilidad de conciliación dirigida a los hombres. ¿Qué, qué iniciativas se están haciendo en este ámbito, independientemente, pero también abordando lo que implica los permisos de paternidad, ¿no? En nuestro país, en este momento y su ampliación? ¿De qué manera se están incorporando los hombres a esta conciliación y qué dificultades vemos en las empresas y en las intervenciones que se hacen para intentar que los hombres tengan una perspectiva de conciliación propia realmente también desde las instituciones, administraciones, empresas, se lleve a cabo políticas dirigidas a los hombres en el ámbito de conciliación, ¿no? Y la corresponsabilidad, porque este es un ámbito, vuelvo a decir, que está bastante trabajado desde el ámbito de las mujeres, pero muy poco por parte de los hombres, ¿no? Y los datos también nos fundamentan esta dificultad y esta necesidad, por tanto, de intervenir. Y otro módulo irá en concreto sobre la paternidad corresponsables, cuáles son un poco estas lecciones aprendidas, estos puntos estratégicos también sobre paternidades corresponsables en las intervenciones que se han hecho, qué conocemos, qué pensamos que es importante para trabajar las paternidades, de qué manera los hombres pueden problematizar las paternidades ausentes, las paternidades no corresponsables, de qué manera podemos intervenir y ayudar a que los hombres se impliquen en los cuidados de hijos e hijas y también en todo lo que implica más allá del trabajo en casa, ¿no? Como puede ser la implicación en el ámbito escolar o la implicación en otros ámbitos que también forman parte de la paternidad y de qué manera entendemos esta paternidad responsable más allá de de la ocupación de actividades o de responsabilidades prácticas, sino también de qué punto de vista los hombres se plantea la corresponsabilidad de la paternidad. Y también un último módulo que tiene que ver con el autocuidado corresponsable, que incluye aquí la salud y el bienestar y la corresponsabilidad. Esto es importante porque muchas veces la puerta de entrada a los cuidados para los hombres es el propio cuidado de sí mismos. Y de qué manera también estos cuidados de sí mismos están relacionados con los cuidados, con la sobrecarga de cuidados de las mujeres, ¿no? De qué manera no cuidarse por parte de los hombres implica una, una, un dispendio de recursos, de tiempo, la mayoría de veces de las mujeres, pero también de las administraciones y de la sociedad en general, para cuidar. De qué manera estamos poniendo muchos dispositivos para, de alguna manera, cuidarnos del descuido que tienen los hombres hacia sí mismos, ¿no? Desde las adicciones, por ejemplo, pasando por los accidentes laborales, eh, desde la dificultad de cuidarse físicamente cuando llega la vejez, antes de llegar a la vejez, como la prevención de la salud mental, sobre todo entre jóvenes actualmente los chicos, pero también en general, de qué manera eso está relacionado con muchos de los problemas y de dificultades que tenemos socialmente y de qué manera aplicar una perspectiva de género a los hombres y demás comunidades nos permite
entender este autocuidado y de qué manera podemos intervenir sobre él, ¿no? Que muchas veces, vuelvo a decir, es una puerta de entrada para los hombres para cuestionar, para problematizar las masculinidades más machistas. Entonces, este es un poco el contenido del curso. No sé si tenéis preguntas, Jesús, antes de empezar con la parte práctica. No, si alguien tiene alguna duda con respecto de lo que acabas de comentar, pues este es el momento antes de pasar a lo siguiente. No hay preguntas. Me he explicado muy bien. Vale. Entonces, para hacer este match entre necesidades y formación, que, como os decía, hemos ido haciendo a partir de nuestro bagaje, os vamos a plantear una práctica, ¿sí? Es muy concreta y puede parecer un poco difícil al principio, pero yo os animo a dejaros ir y hacerla, ¿vale? Os vamos a plantear una situación, ¿vale? De, em, No sé si soy yo, pero no lo escucho, Oriol. no, no, no estoy hablando. Ay, sí. Ah, pensé que todo el mundo Estoy se quedó abriendo la sin. diapositiva porque si no después no me deja, no me deja compartirla abierta. No sé por qué me pasa eso. A ver. Bueno, no sé por qué, pero no me la abre la diapositiva. Bueno, ahora ya está. Perdona. Entonces, lo que os proponemos es que penséis en un problema, ¿sí? En vuestro entorno que queráis solucionar a través de la intervención con los hombres, ¿sí? Pensar algún problema en vuestra ciudad, vuestro entorno, vuestra entidad, vuestra, en vuestro trabajo, qué, qué problema tenéis a nivel, ¿no? Social, comunitario, en vuestro ámbito, ¿sí? Por el cual, o al que os dedicáis habitualmente, quizá también, si os dedicáis a intervenir psicosocialmente ya en vuestro trabajo, eh, ¿qué problema pensáis en vuestro entorno que queríais solucionar a través de la intervención con los hombres? ¿Qué problema eh, tenéis en mente? ¿Qué cosas habéis detectado? ¿Qué aspecto os gustaría solucionar? Pongamos una carta a los reyes también, ¿sí? Y ahora lo que os voy a pedir es que lo haréis por grupos, que hagáis una pequeña ficha de un proyecto, ¿sí? En que nos podáis decir cómo justificáis que haya que intervenir con los hombres en ese problema, porque es importante, porque está justificado hacerlo. Los fundamentos que tiene un poco que ver, bueno, ¿en qué me baso? ¿Sí? Y si queréis también podéis buscar en Google o lo que vosotras tengáis como datos, fundamentos, bueno, ¿en qué nos basamos? Uy, perdón, ¿en qué nos basamos para esto, ¿no? Para hacer esta intervención. Los objetivos, ¿sí? Que, que nos planteamos, cuál sería el objetivo de esta intervención, qué queremos conseguir.
después de la intervención, qué queremos conseguir, cuál es el objetivo de esa intervención, qué población diana tendríamos, es decir, todos los hombres o unos hombres en concreto, cuáles, ¿sí? ¿De acuerdo? Y después, ¿qué metodología? ¿Qué haríamos? ¿Qué actividades, qué intervenciones haríamos para conseguir este objetivo con estos hombres? ¿Y cómo lo valoraríamos? ¿Cómo sabríamos que esto ha tenido algún tipo de éxito, que realmente esto ha servido? ¿De acuerdo? Dejaremos entonces 15 minutos. Os voy a copiar esto en el chat, ¿vale? Perdón, Eh, Uriol, dime. hace Marina una pregunta ahí que dice, ¿puede ser con Vale. niños o más enfocada en hombres? Exacto, justamente ya es una pregunta que tenéis. Si es con niños en vez de enfocada a hombres, tendréis que justificar por qué, que lo fundamentáis, cuál es el objetivo. Efectivamente, el objetivo puede ser diferente o no. Puede ser que a través del trabajo con los hombres podamos tener un objetivo parecido al mismo que trabajo con niños o no. Realmente son dos objetivos diferentes y por eso trabajamos con niños o trabajamos con hombres. Efectivamente, ese es un poco lo que os pedimos, así rápido, en 15 minutos. ¿Sí? Es un brainstorming de proyecto, no es una realidad súper fundamentada y súper, sino que lo que queremos hacer es poder dialogar sobre esto, justamente que estás preguntando, María, ¿no? ¿Por qué con niños, no con hombres? ¿De qué manera puedo tener estos objetivos? ¿Qué implicará eso? ¿No? ¿De acuerdo? Y tener en cuenta estas perspectivas. O sea que perfecto, ya forma parte del trabajo, ¿sí? Así que sí, puede ser con niños, con chicos, con hombres. Y, como os decía, recordad que os preguntamos población diana, si podéis especificar con qué niños o con qué hombres, ¿sí? Si lo habéis pensado, si no, puede ser, mira, da igual con cualquiera, ¿sí? ¿De acuerdo? Os lo voy a copiar aquí también para que lo tengamos. Y ahora Jesús os va a poner por, por grupos. En este caso será Maca quien maneje los hilos como siempre por detrás. Pero Vale. pediros también que las personas que estáis que participéis dentro de los grupos, que siempre pedimos que haya dos roles. Uno, que sea la persona que recoja todo para después poder hacer una relatoría después cuando lo vamos al grupo grande, y otra persona que esté un poquito pendiente pues de la dinamización del espacio, ¿no? Los tiempos, que todas las personas podamos hablar y que todas las personas sean escuchadas, ¿vale? Tendrán 15 minutos, ¿no? Les Lo que mando tú plantees. ahora los grupos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de empezar a hacer la práctica? Vale. Si no las preguntas, puedo decir después, le damos. ¿Estamos, Maca? Estoy casi. Ahí les debería haber llegado la invitación. No sé si le No. vamos. Ahora sí. Ahora está. Perfecto. Nos vemos ahora. Voy a detener la ¿Dónde? grabación. Ujú. Vale. Bueno, pues ya que estamos aquí, Uriol, Bueno, pues la idea sería un poco saber cuál ha sido vuestra impresión del ejercicio y también que de cada grupo
planteéis un poco cuáles son estos puntos y cuál ha sido la discusión. Si queréis, dejamos 10 minutos para esto y poder empezar un pequeño debate. ¿Cómo lo hacemos? ¿Grupo 1, grupo 2? Sí, ¿Cómo? grupo uno, por ejemplo, por poner los numéricos. ¿Le dio tiempo al grupo 1 a elegir a alguien que hablara? ¿O solo acabó presentándose como en el grupo 2? ¿Nos recuerdas, Maca, quiénes son del grupo 1 y del grupo 2? Grupo 1, ¿quién es? Te nombra 3 o 4 personas. No lo sé, no los tengo registrados por grupo 1 y grupo 2, Bueno, quien Sí, pues, estaba pero que con estaba con Hilario, Hilario es grupo sí, quien 1. estaba con ¿A Hilario, quién? empezamos por ahí. Ah, vale, Venga. pues Hilario, tú sabes quién estaba contigo. sí, sí, estaba Xavi, estaba Cristina, estaba Sara, estaba Marta. Podéis trasladar un poco. Va, Xavi, tú que te quedaste ahí con la... Y así Sí, trabajamos. bones, no, bones a totes. No, el tema que estábamos hablando, empezaba a hablar la Sara, Cristina, ¿no? Y Marta, era que hay que trabajar desde, a partir de la carga mental, ¿no? Que tienen las mujeres en el tema de los cuidados, que pueden tener parejas que colaboren o no, pero era también el hecho de trabajar desde pequeños, ¿no? Desde Ujú, niños, el tema de la igualdad y de la corresponsabilidad, ¿no? Y ujú, este trabajo de implicación de los hijos, hijas y tal, pequeños, también tendría que contar con la implicación del otro progenitor, del padre y tal, ¿no? ujú, Para para que no viera que solamente es un mensaje por parte de la madre, ¿no? Sino también ujú, la implicación del padre en cosas tan básicas, poner la mesa, fregar los platos, ¿no? Tirar la mesa, ¿no? Que normalmente se asigna a las mujeres. ujú. Y ahí nos hemos quedado porque no hemos podido continuar con la Eh, presentación y tal, se nos ha comido tiempo. Se ha comido tiempo. Bueno, no sé si alguna compañera quiere decir algo. Sí, sí, Nos hemos ¿alguien más quedado. quiere decir sobre, porque entiendo de aquí cuál, entiendo que la justificación de esto es que la carga mental recae de los cuidados recae sobre las mujeres. La idea de fundamentar esto sería, bueno, ¿cómo lo sabemos esto? ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? O sea, ¿por qué lo sabemos? ¿De dónde lo sacamos esto? ¿Sí? Es decir, ¿cómo fundamentamos que es así? ¿De acuerdo? Esa sería la parte de fundamentos que está directamente relacionada con la justificación. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer una intervención sobre la carga mental de los cuidados? ¿Qué es esto? Y realmente es, es diferente para hombres y mujeres, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? Es importante porque a veces tendemos, ¿sí?, a asumir que la perspectiva de género ya está en la sociedad y está en las administraciones y los profesionales. Y por tanto, que de alguna manera no hay que justificar por qué esto, ¿no? Este es el típico tema ¿no? del sesgo del sesgo ¿no? Bueno, oye, como yo me dedico a esto, pues yo ya creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿sí? Y sobre todo cuando intervenimos con hombres, con chicos o que sea, esto va a ser además diferente, ¿no? Nos lo dicen ahora que no está tan de moda hablar de esta encuesta, que todo el mundo está hablando, Hilario sobre todo va por los radios y por la vida hablando de esta encuesta, todo el mundo nos pregunta sobre esta encuesta, de la posición de los hombres, efectivamente. La posición, lo único que sabemos es que la posición de los hombres respecto a la igualdad siempre es menor que respecto a las mujeres, que estamos mucho mejor que hace tiempo, pero por tanto, y eso tiene que ver con el módulo 2, la resistencia a las posiciones de los hombres. Por tanto, si vamos a hacer un proyecto dirigido a hombres, algo muy importante es fundamental, porque nos vamos a encontrar
a, a- a los hombres que tienen poder y que deciden sobre los proyectos también en una posición determinada sobre la igualdad o sobre si esto es necesario. Tanto en ese sentido, digamos, de que esto no es importante o de que no existe, por ejemplo, hasta el punto de vista de que no es necesario intervenir con hombres para solucionar esto. Porque la carga mental, oye, pues vamos a hacer mindfulness para las mujeres para que se sientan mejor y no tengan tanta carga mental o se sientan mejor. ¿Por qué con los hombres? ¿Sí? Ahora me pongo de abogado del diablo. Sí, porque la carga mental es un tema, pero ¿por qué intervenir con los hombres sobre la carga mental de las mujeres? ¿Por qué? Sí. Y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que faltaría, ¿no? En el proyecto. ¿Y qué habíais pensado? Si no lo podéis hablar directamente, pero si lo hablamos ahora, ¿qué habíais pensado? ¿Cómo sería esta? No me quedó claro el tema de los niños. ¿Qué habíais pensado? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Que los niños se impliquen en los cuidados desde pequeños. Eso he entendido como objetivo, ¿no? Yo Ese era el creo objetivo. que... ¿Se me escucha? Ay, perdón. Sí, sí. No. Adelante. Marta, quiero hablar tú. Habla tú si quieres mejor, que estoy aquí Venga. ahora. Nada, la intención es formar a futuros hombres, o sea, no es que sea específicamente por los niños, sino intentar formarlos igual que los educamos Ujú, en otras cosas, pues educarlos en que tienen que estar al mismo nivel, o sea, hacer las mismas cosas ujú, que hace si tiene una hermanita o si tiene... pero también hablábamos de quién es la persona que se va a encargar de que esos niños ujú, aprendan desde pequeños que tienen que hacerlo igual que si tiene una hermana niña, ¿no? ujú, Que eso es otra carga para la madre. O sea, decíamos que, que al final es la madre la que va a inculcarle eso y es ujú, otra carga mental para la madre. Entonces, la ujú, intención es que haya igualdad en cuanto al padre y la madre estén los dos a una y que, por ejemplo, si tienen que recoger la mesa, que los dos se fijen en que hay que recoger la mesa, por ujú, igual. No que haya que estar diciéndoselo, porque al fin y al cabo eso ujú. también es, eso no libera de la carga mental, eso añade más cosas. No sé Entonces, si me he ujú, explicado. sí, sí, perfecto, Cristina. Sí, sí, te has explicado perfectamente. Simplemente, entonces me surgen dos temas, que son los otros dos. ¿Cuál es la población diana y cuál es la metodología? Es que hasta ahí no hemos llegado, no hemos quedado Vale. en Pero si el... Yo ahora lo creo, pensamos, si ahora yo lo creo que pensáis, la población diana es Lo- los jóvenes desde pequeños, desde los Exacto. colegios, desde educación ujú, infantil hasta adolescente. Que se siga sí. trabajando esto durante todo el tiempo para formar a futuros hombres. Ya podemos cambiar algo en la sociedad, lo que pasa que tenemos que empezar desde abajo, desde los cimientos, no vamos a empezar desde el tejado, que también es importante empezar desde el tejado porque los niños tienen que ver ese ejemplo ujú, en casa para que ellos lo copien, porque finalmente los niños son esponjas, van a cambiar, van a copiar siempre tu comportamiento. Entonces, si ven a un padre colaborando en casa sin que haya una mujer detrás que diga, oye, tienes que hacer tal, 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 ujú, tal, ujú. eso se va a hacer un poco mejor, ¿no? O sea, hay que criar a los niños desde ya, desde una corresponsabilidad familiar entera. Entonces, niños y adolescentes sería una población diana, Sí, solo ellos, o también decía Cristina el tema de los padres. ¿Pensáis que la... También. También me también. quería los padres. Y ahí vengo a la metodología, es decir, vamos a hacer una intervención con los niños y adolescentes, por lo tanto, habrá alguna profesional, algún profesional que va a intervenir sobre ellos. Esto nos lleva a otra pregunta que ahora haré. ¿O pensáis que la intervención tiene que ser sobre los padres que están con los niños y niñas, con padres y madres, solo con los niños y adolescentes? ¿Qué pensáis? Que sería en ambos grupos, tanto con los padres como también con los niños. Es Ujú, diferente la formación, pero empezar por los niños, pero con los padres que vale. requieran o precisen esa formación también sería otro grupo. Y tú ya, Marta, ya has introducido que requieran, ahí ya esa coletilla te lo voy a coger, porque la población diana también es, bueno, todos los niños y adolescentes, todos los padres de Málaga, o
que algunas sois de Málaga, sobre todo vosotras estáis en el mismo grupo, o quién, qué niños y adolescentes, quién lo requiere. Pues si está visto que en grupos en familiar o actualmente todavía hay muchos familiares o padres que se dedican solo a educar a la hija, ¿no? En que ella es la que tiene que ser la responsable de las tareas de la casa. Y al chico no, el chico tiene que estudiar, tiene que formarse, o Ujú, tiene que ser albañil, o tiene que tal. Entonces también se podría hacer un estudio previo, ¿no? ujú. De qué sería lo necesario en cada familia, o en colegios también se puede hacer estudios, ¿no? Bueno, sería un poco, Estudios. sí, Va a hacer un estudio para ver cómo están qué, educando en su casa. qué pensáis que nos encontraríamos si hacemos un estudio. Lo que estáis diciendo, Yo creo que sí, creo. entonces ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no? Pero sí, podemos hacer un estudio previo, pero quizás lo podríamos enfocar más a cómo lo aplicamos, ¿no? Porque hago estas preguntas y, ¿no? Soy un poco chinchoso ahora, pero es la gracia de hacer este ejercicio, ¿no? Es decir, eh, cuando nos planteamos esto, ahora me estáis justificando una y otra vez lo mismo, ¿sí? Ya ha quedado claro, ¿sí? Nosotros sabemos, tenemos estudios que dicen que hay una diferencia entre los cuidados, esta carga mental. Entonces, el tema ahora en la metodología es, bueno, ¿de qué manera vamos a hacer esta población diana y cómo vamos a llegar a estas personas? Y ahí viene lo que trabajaremos en el curso. Niños y adolescentes, vale, pero ¿qué niños y adolescentes? ¿Sí? Porque si solo vamos a coger niños y adolescentes de los servicios sociales, entonces asumimos que las personas que van a servicios sociales son más desigualitarios que los que no van a servicios sociales. Si los cogemos en la escuela, entonces ahí sí nos presenta otro tema, ¿no? ¿De qué manera le vamos a presentar esto para que los padres quieran hacer esta intervención? ¿De qué manera la escuela va a querer hacer esta intervención? Y volvemos a lo que decíamos antes sobre la justificación y sobre la fundamentación. Pero aquí viene la segunda parte, que es la metodología, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Teniendo una perspectiva de género en más unidades respecto a esta población diana, de niños, adolescentes o padres. ¿Cuáles creéis que son aquí los dilemas para intervenir con los padres de niños y adolescentes? Desde una perspectiva de género en más unidades, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué pensáis? Venga, venga, no os cortéis, venga, estabais ya. A ver, dificultades podemos encontrar muchas. Ujú. Que primero no quieran. No quieren, vale, de acuerdo, ahí vamos. Otra cosa es el tiempo, porque estamos metiendo ahí también a padres y madres que trabajan, no tienen tiempo de participar de las actividades, y otra cosa es cuándo, el tiempo. O sea, por la mañana, por la tarde, Ujú. noche. No quieran y falta de tiempo. Justamente Sí, uno de los dilemas, ¿no? Uno que básicamente tú... esos son básicamente todos los problemas que hay en la sociedad. No tengo tiempo. Exacto, exacto. No quieran es uno de los temas que tiene que ver con los posicionamientos de los hombres. Sí, sí, ¿Qué porque pasa? ¿Todos no van a querer o hay hombres que quizá sí que quieren saber cómo educar a sus hijos en igualdad? depende también de la educación que ellos Exacto. Habrá hayan algunos que sí, recibido, ¿no? cómo actúa, se comporta ese hombre dentro de su casa. Porque Ujú, la mayoría de los hombres mm, hace el 30% ujú, del 100% de las tareas del hogar. Que yo ujú, te digo que no sea compartida, pero casi siempre son las mujeres las que ujú. llevan todas esas cosas adelante. Claro, y por eso decía, habrá hombres que tengan disposición a ver cómo educar a sus hijos en igualdad, en corresponsabilidad, otros no quieran, pero nosotros consideramos que es necesario, ¿sí? Entonces, mm, ¿cómo
vamos a... Esto es lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? Pero la metodología debe introducir esto como una necesidad de los padres y de los niños y adolescentes, ¿sabéis? Esta es la dificultad. Es decir, estamos acostumbrados a hacer intervenciones sobre las necesidades que recibimos, por ejemplo, de las mujeres, que nos cuentan sus necesidades. Nos dicen, mira, no puedo tener un trabajo o no llego para cuidar a los niños o no tengo, ¿no? Es decir, esto es lo habitual en la intervención social, en la intervención psicosocial. En cambio, en este caso, nos encontramos muchas veces en que no tenemos una demanda directa. No, estos padres no han venido a decirnos cómo hago para que mi hijo sea corresponsable. Me preocupa si mi hijo es corresponsable o no. ¿Vale? Y esta es una de las dificultades cuando intervenimos con hombres, porque efectivamente esa posición de los hombres, ¿no? De no estar implicados en los cuidados o no de la misma manera que las mujeres, pero también la manera en que problematizamos eso es diferente, ¿sí? Por lo tanto, es uno de los temas que tendremos en cuenta y que posiblemente necesitan formación. Oye, ¿cómo lo vamos a pensar esto? Porque nos falta un paso que normalmente muchas veces tenemos y que ahora no, que es cómo estos padres pueden problematizar esto mismo que decimos nosotros. Y quizás este proyecto no se pueda hacer y habrá que hacer otro previo para hacer esto, ¿sí? Que puede ser una campaña, como tú decías, o puede ser un estudio, perdón, que decía Marta, o una campaña, o quizá alguna otra cosa que sirva para problematizar esto, para poder después hacer este proyecto, ¿sí? ¿Sabéis? Porque Perdón, eso no lo Orión, tengo. Ángela una... quería... Sí, 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 sí. y Ángelo también te pido perdón. Simplemente una cosita de Ujú. gestión. Estamos a 20 minutos de Sí, cumplir la hora, ¿vale? Entonces, por tener en cuenta la hora también con la sí, sí, devolución lo tengo en de... cuenta, sí, sí. Perfecto. Ángela. Ujú. Sí, no, un poco un poco pensando en esta idea de que quizás hay que intervenir desde otro lado. Yo pensaba que sí que hay una ventana sensible, abierta, como a una intervención de esta índole, que es Ujú. como embarazo tardío y los primeros Ujú. meses del niño, porque ahí sí que hay como una Ujú. involucración, como una motivación muy fuerte a Ujú. ver por dónde, que como que se clausura muy rápido. Yo Ujú. diría que a los 2 años del niño como que ya medio que el mal está Ujú. hecho en cuanto al padre y la madre, en cuanto a la diada. No tanto, entonces, si se puede como en esa etapa empezar a pensar determinados temas, y agregaría, si se puede empezar a pensar no desde la culpa de la masculinidad, sino desde la culpa del patriarcado como dispositivo, Ujú. que de alguna manera también hace, porque la compañera decía, porque a los hombres los capacitan para ser albañiles. Y yo pienso, Ujú. ¿cuántas de nosotras quisiéramos ser albañiles? Entonces, Ujú. este doble yugo patriarcal también hay que mirarlo desde ahí, porque los hombres que reaccionan mal a estos planteos son los hombres que dicen, ¿y por qué las mujeres no quieren ser mineras, no quieren Ujú. ser pescadoras de redes y tal? ¿No? Entonces, Ujú. no, hombre, o sea, trabajar tempranamente y trabajar en el doble yugo que les imponemos a nuestras Ujú. hijas, sean Ujú. chicas o sean chicos, diría yo. Totalmente, Ángela, has apuntado dos temas que tienen que ver con este debate y que veremos en el curso. Cuando hagamos en la parte de paternidad, hablaremos ya de por qué hablamos de paternidad y damos un módulo entero sobre paternidad y las experiencias que tenemos sobre grupos de padres. Tanto grupos de padres pre-embarazo como post-embarazo, como grupos en la educación. Por ejemplo, ahora estamos llevando a cabo un proyecto en escuelas e institutos dirigido exclusivamente a padres. Entonces, lo que tenemos efectivamente es un momento en la paternidad en que los hombres problematizan estas masculinidades machistas y problematizan los cuidados. A veces directamente porque no se ven capaces o no saben o no tienen idea, tienen miedo de hacerlo mal, ¿no? Y por un tema de imagen, otras porque quieren asumir una paternidad diferente a la de sus padres, otra porque las propias mujeres empiezan a generar problemas a los hombres, en que empiezan a tener discusiones, conflictos, porque llega a un nivel de saturación, ¿no? En que no puede hacerse cargo también de los cuidados cuando nace una criatura. Es decir, una serie de aspectos que los hombres pueden problematizar y que no son los que problematizamos nosotros. Nosotros tenemos los estudios, sabemos que la carga mental, las diferencias, pero como tú decías, lo que ellos pueden problematizar no es exactamente lo
lo nuestro, ¿no? De alguna manera, culpabilizar lo que genera es reacción y rechazo. Si conectamos con la parte que problematiza a los hombres, podemos tener una puerta de entrada. Aunque no sea realmente lo que problematizamos nosotros. ¿Sí? Nuestra problemática es, las mujeres pueden acceder a los puestos de trabajo y ni pueden tener una educación, ni pueden tener una vida mental porque están con estos cuidados y esta carga de mental. Pero eso difícilmente la mayoría de hombres lo vaya a ver. Y eso tiene que ver con la situación de privilegios que tenemos los hombres, efectivamente con esa socialización de género de la que hablabas. Y por tanto, deberemos buscar, ¿no? Otros aspectos. Eso es lo que hablaremos en el curso y de que ampliamente. Y por qué la paternidad efectivamente es un momento clave. En toda la intervención con hombres respecto a los cuidados, paternidad, alrededor de la paternidad, ha sido un elemento clave. Tanto grupos de antes de ser padres como después de ser padres, primera infancia, y ahora, por ejemplo, también en las guarderías. Y eso nos hace plantear otro tema también que estará en todo el curso, que es de qué manera las intervenciones que hacemos, porque antes también lo habéis dicho sobre padres y madres, las intervenciones que hacemos supuestamente generalistas, en las que solo van madres y que solo van, aunque no las dirijamos solo para madres, pero solo van madres, de qué manera esto reifica la idea de que esto es solo responsabilidad de las madres. Decía, no pueden ser las madres las que le digan a sus hijos que tienen que ser corresponsables. Eso sería otra cara. Pero efectivamente, si hacemos grupos de educación parental, ¿quién viene? Entonces, cuando nosotros no problematizamos eso como administraciones, como servicios, entonces estamos teniendo una perspectiva que no es una perspectiva de género, es una perspectiva de lo que necesitan las mujeres y efectivamente muchas veces sobrecarga de las mujeres en todo esto que estamos hablando de los cuidados y la corresponsabilidad. Entonces, problematizar eso, por ejemplo, ¿no? En las guarderías, problematizar que no estén los padres en las reuniones, problematizar si no vienen, problematizar si no se habla con ellos, ¿no? Esto es algo que tenemos que hacer para poder llegar a tener ese tipo de intervenciones con los hombres. Si no, los hombres no están en ningún sitio, ¿sí? Entonces, también es importante, respecto a lo que decías, Ángela, problematizar, ¿no? Hace 20 años siempre hablamos, era normal que los padres no estuvieran en el parto, o 30. Ahora es impensable, es una absoluta vergüenza que tú no estés en el parto, ¿sí? Entonces, eso es una puerta de entrada a lo que implica la paternidad para los cuidados, ¿sí? A veces será simplemente porque no estar es vergonzoso, pero no nos sirve solo estar en el parto y hacerse la foto, ¿no? Necesitamos algo más. Pero sí puede ser una puerta de entrada a que los hombres se implican cada vez más en el ámbito de la paternidad, del parto y de todo lo que supone eso. Entonces ahí es una... eh, exacto, sí, también, exacto. El paro en la zanahoria que decía, sí, efectivamente. Nosotros sabemos que la cuestión es un palo. Cuando digo problematizar, yo me refiero a problematizar desde el punto de vista para ellos, ¿no? Problematizar también en positivo. Oye, no tengo suficientemente herramientas, quiero tener herramientas, quiero cuidar a mi hijo bien. Sí, cuando hablo de problematizar, me refiero a eso también, ¿no? Es decir, no estoy suficientemente preparado, no asumo que la mujer está preparada por encima de mí, yo creo que me tengo que preparar también. Eh, bueno, todo esto es lo que hablamos problematizar, ¿no? Efectivamente, en positivo forma parte también, por ejemplo, que es un momento importante para los hombres, ¿no? Que realmente quiero estar ahí. Efectivamente, también no quiero ser un padre o un hombre como era mi padre o como eran otros hombres que no estaban, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que decimos, ¿no? Y efectivamente, para hacer esa intervención que planteabais en este grupo, necesitamos esto, ¿sí? Y efectivamente, mm, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque aquí necesitamos agentes también que estén de acuerdo con nosotros, que ese es otro tema. Por eso os decía la justificación, la fundamentación. ¿Por qué tenemos que hacer esto con los padres? ¿Sí? Si ellos no quieren venir, si ya les hemos llamado, ¿sí? Y no han venido, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y esa es una de las cosas que responderemos en el curso. ¿Por qué tenemos que hacer esto, no? ¿De acuerdo? Si aquí puede venir quien quiera, ¿no? A la guardería, a hablar con nosotros, y no vienen, pues es su problema.
Entonces, la cuestión es su problema o nosotros entendemos que el problema no es solo suyo, que es un problema que tenemos que atender, que abordar y que por tanto problematizamos que los hombres no estén ahí y desde qué punto de vista lo hacemos, ¿no? Como un tema de que los hombres también, porque tienen derecho y pobrecitos, o porque entendemos que necesitamos la igualdad y necesitamos la corresponsabilidad y por tanto va a ser difícil que esto se pueda conseguir solo con la intervención con las mujeres, ¿no? Ese es un poco el planteamiento y desde dónde lo vamos a hacer con los hombres, ¿no? Y efectivamente hay muchos hombres que tienen muchas necesidades y muchas iniciativas para la corresponsabilidad, pero muchas veces no están dichas, ¿no? No las encontramos ahí. No encontramos a los hombres pidiendo que nos den el permiso de paternidad. No fue así, hubo manifestaciones para esto, ¿no? Pero eso sí que nos permite trabajar eso. Entonces, todos estos debates son importantes y eso es lo que trabajaremos en el curso. Como veis, básicamente el curso va a ir en esta línea de hacerlo práctico y de poder ver nuestras experiencias, ¿no? Que han sido en la intervención con hombres. ¿Qué es lo que funciona, qué no? Y qué tener en cuenta desde ahí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿no? Este proyecto que planteabais, ¿no? Implica todos estos debates para que pueda tener éxito, para que podamos escoger de qué manera vamos a llegar a esos hombres, que es eso, algo también metodológicamente que cuesta mucho. Porque si alguien se lo tiene que hacer llegar, por ejemplo, los profesores tienen que hacérselo llegar. Entonces necesitaría trabajar con los profesores sobre que esto es importante. ¿Sabéis? Y eso implica esto, cambios que el sistema muchas veces no está muy en la labor de hacer este cambio, porque está centrado básicamente en la intervención y la intervención con las madres, con las mujeres que se encargan de eso y por tanto el sistema ayuda en eso, ayuda en seguir con esta división sexual del trabajo. Preguntas, cosas. El grupo 2 no sé si habíais tenido una propuesta más desarrollada. Sí, de nuestro grupo era Ángela quien ha estado recogiendo un poco. Y Marina también quiere hablar. Ah, vale, vale. Solo decía que estaba. ¿Voy? Sí, sí, sí. Vale. O sea, la intervención se dirigiría a niños de entre 12 y 16 años más o menos, niños varones. Ujú. El problema, digamos, la definición de la situación de base es la aparición de muchas conductas disruptivas y comillas de boicot en actividades, en contextos escolares y similares al escolar. Y los objetivos van como un poco por etapas. Primero tendría que ver con definir, comprender cómo se presentan este tipo de conductas, qué vínculos entre pares entre pares femeninos, masculinos y todo, y con profesores, en qué vínculo se dan y qué contextos y espacios se presentan, en qué contextos y espacios se presentan y cómo. Y en una segunda etapa, generar intervenciones que atiendan a las necesidades que se detectan o que se considera que están un poco en el fondo de esto, proponer espacios y contextos diferentes alternativos a la didáctica convencional y la normativización de determinadas formas de estar. Ujú. La justificación es que no la llegamos a desarrollar. También un poco hablamos de que, no sé si están así, pero no sé si están tan de acuerdo, pero es que hay también como discursos por un lado de muy normativos de conducta, de las conductas esperadas, pero por otro lado hay muchas percepciones de un ser, de una masculinidad que no son coherentes con esa expectativa, esa demanda que se hace. Y no sé qué se nos quedó. Compás, ¿qué se me fue? Claro, la justificación, la idea sería conductas disruptivas y volvemos a lo mismo. Podríamos intervenir sobre los chicos y las conductas disruptivas. O sea, la fundamentación sería, por ejemplo, que los chicos hacen muchas más conductas disruptivas que las chicas, por ejemplo. Sí. Pero la cuestión es, eso deberíamos analizarlo desde una perspectiva de género y masculinidades, desde nuestra perspectiva, desde lo que va a ser el curso. Porque alguien podría decir, esto tiene que ver que con los chicos son así, por la testosterona, porque en la adolescencia
empiezan a crecer y tienen más fuerza y bueno, es decir, ahí sí que tendríamos que justificar desde la perspectiva de masculinidades y la perspectiva de género aplicada a los chicos, cómo entendemos las conductas disruptivas como relacionadas con el género, como relacionadas con las relaciones que tienen con las mujeres y los hombres entre ellos. Ese sería, yo creo, una parte justificadora de este proyecto desde una perspectiva de masculinidad y corresponsabilidad, que es lo que estamos haciendo en el curso, ¿eh? Porque alguien podría decir, hay que intervenir con los chicos porque tienen mucho TDAH, porque tienen mucha testosterona y porque son así, ya se sabe. Bueno, chicos, ¿qué se le va a hacer? ¿No? Entonces, por eso digo que es importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Puya, un programa para adolescentes y jóvenes y universidades en que hemos abierto un espacio de atención sobre esto, pero desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de masculinidades y género. Entonces, ahí es la dificultad, ¿no? Si eh, entendemos estos problemas como un problema de salud mental y esa salud mental de los chicos no tiene nada que ver con su género, no tiene nada que ver con su posición, con si piden o no ayuda, de qué manera son atendidos, la relación con los otros chicos, si es de cuidado o no. Entonces, desde una perspectiva masculina, si lo tenemos en cuenta, entonces haríamos una intervención en ese sentido, ¿sí? Vale. Porque si Pero no ¿qué podía ser pasa? efectivamente... Sí, sí, Titi, Marino. ¿No? Hablamos también de no culpabilizar y tampoco victimizar, ¿no? Hay culpados o víctimas en este sentido, pero Ujú, escuchar a los niños, ¿cuál es sus ujú. necesidades, qué necesitan ellos, qué pasa con ellos, ¿no? Es un poco escuchar también, ¿no? Ujú, claro, y ahí abres otro tema que tiene que ver con lo que hemos hablado antes en otro proyecto, ¿no? Que es, no queremos culpar. Efectivamente, una parte de la visión es la responsabilidad, por eso el programa Corresponsables, la idea de responsabilidad, y la idea también de privilegios y costes. Esa es una parte fundamental de lo que explicaremos sucintamente, porque el curso no da para más, pero que entendemos nosotros que siempre tenemos que trabajar con privilegios y costes. Es decir, los efectos de sus conductas disruptivas sobre los demás y sobre ellos mismos es lo que nos preocupa, ¿no? Lo que nosotros problematizamos. Y quizá problematiza una administración o un colegio, ¿sí? Pero lo que problematizan ellos, vuelvo al tema, no es eso, ¿sí? Entonces, justamente, no culpar tiene que ver con tener en cuenta las posiciones de los chicos, ¿no? Ya lo estáis teniendo en cuenta, hablaremos de eso. Es decir, es algo que tenemos en cuenta cuando intervenimos con los hombres, porque los hombres estamos en el dispositivo de poder y por tanto, intervenir con los chicos es intervenir con personas que tienen poder en nuestra sociedad. Y eso a veces no somos conscientes. Cuando la gente se plantea intervenciones con chicos, automáticamente sale este tema. No sale cuando hacen intervención con chicas. Y es porque los hombres, los chicos también, aunque sean jóvenes y adolescentes, tienen un poder. Y que no se cabreen o que no se pongan en contra es un tema que está en la mesa. Ahora yo creo de una manera más clara. Hace tiempo no se decía. Bueno, y creo Entonces, que hay todavía incluso un tema que por veces los chicos se sienten como más víctimas, ¿no? eso. Es más aún, Se ¿no? victimizan, ¿no? Se dicen, oye, Sí, me estáis poniendo los problemas a mí. Y sí. efectivamente, si tuviéramos una perspectiva solo punitiva y solo moralista, de los chicos se portan mal, los chicos son así o tienen alguna cosa mal, tendríamos una perspectiva diferente de intervención. Si tenemos una perspectiva de género, efectivamente tenemos que ver de qué manera privilegia algunas cosas para los chicos y tiene unos costes, ¿no? Porque si no, efectivamente, mi sensación es, ¿qué quieres que haga yo con esto? ¿Sí? Sí, Me estás metiendo la culpa de todo esto. pero, o sea, el compañero que lo proponía Albert, ¿no? El tema de las necesidades. Y yo creo que sí que hay un eje ahí, porque no deja de ser cierto que partimos de un lugar, de una toma de posición, que es súper legítima, digo, evidentemente hay una inequidad, pero sí, pero también es cierto que ellos por ahí tienen necesidad, y pasa más en los niños masculinos, pero una necesidad de expansividad, una necesidad de un montón de cosas que fue retrocediendo con el paso del tiempo y finalmente algo tienen que hacer con su biología. Y digo, no son solamente niños, hay chicas, género femenino, que también están teniendo esa carga. Pero no podemos no partir de acoger que ellas se sienten constreñidas
Después hay sí, todo un tema de rol, siempre nos va a costar menos ver nuestros padecimientos y nuestras opresiones que cómo oprimimos. Claramente eso también es pedagógico. Pero si no partimos de escuchar sus necesidades, es verdad que es muy perverso el dispositivo. Ujú. Totalmente, totalmente. Y por eso hablamos de los costes, porque los costes nos llevan a las necesidades. Por eso te decían, hablamos antes de la problematización. Es decir, lo que estos chicos problematizan son sus necesidades. O bueno, deberían ser sus necesidades, pero muchas veces no están expresadas como necesidades. Desde lo masculino no se expresan como necesidades, se expresan como quejas y como resistencias. Entonces, las quejas y las resistencias las podemos ver como parte de esta maldad, ¿no? Y encima se cabrean los muy, ¿no? En vez de ver qué sufrimiento hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí con eso? ¿Por qué me estoy resistiendo a esto? ¿De qué manera lo estoy viendo? Porque yo lo tengo muy claro cuando voy allí, pero este chico no lo está teniendo claro. Entonces tenemos que tener un debate sobre esas necesidades que, vuelvo a decir, no serán necesidades en un principio. Y ese es uno de los problemas que hablábamos con el otro intervención en lo que estamos hablando. No van a ser expresadas como necesidades, van a ser expresadas como quejas, incluso como malestares físicos, conectándolo con el tema de autocuidado, ¿no? Como los compañeros de la entidad que también está en el proyecto Marie Langer empezaron a tener con la crisis económica hombres que iban a servicios de salud con malestares inespecíficos, físicos, y que fueron tratados con una intervención psicosocial y comunitaria, ¿sí? Y de qué manera esto empezó a tener un cuerpo que no tenía, o sea, una función que no era solo del cuerpo, ¿no? De lo físico y inespecífico, sino que realmente eran malestares sobre su posición de género, sobre perder el trabajo, sobre, ¿no? Entonces, muchas veces, vuelvo a decir, estas necesidades no están dichas, no están puestas, y entonces asumimos que los chicos, los hombres, no tenemos necesidades. O sea, asumimos la idea autosuficiente de masculinidad hegemónica. Y es porque nosotros vivimos con eso, ¿sí? Y eso es lo que trabajaremos en el curso. Es decir, me voy a encontrar, ¿no? Y no hace falta tener mucha experiencia para pensar, los chicos les va a costar abrirse, ¿no? Les va a costar abrirse, hablar de lo que les pasa, ¿sí? Solo hace falta pensarlo y ya lo imaginamos, ¿sí? Entonces, esto es porque lo vivimos cada día. Los hombres no nos abrimos, llevamos esas máscaras masculinas de las que leemos en el curso. Entonces, claro, la propuesta de intervención es lo que hay detrás de la máscara, decimos muchas veces, no lo que nos muestra. Hay un reportaje que, si queréis buscarlo en YouTube, está entero, también está en Netflix, se llama The Mask, la máscara, y que habla sobre cómo en Estados Unidos problematizan en este documental el tema de salud mental y violencia de los chicos. Con una perspectiva de género, creo un poco, pero un poco por ahí, ¿sí? Un estilo un poco más yankee, pero de qué pasa con esto. The mask that you live in. Sí, exacto. Y este reportaje está muy bien porque nos muestra esta problematización, ¿sí? Y nos muestra también cómo conectarlo con las necesidades de los chicos, ¿sí? Que la necesidad de los chicos es lo que me pasa a mí esta mañana, porque estoy tan mal, no sé qué. Mm, ¿Por qué me pego? Ya no sería una necesidad, ¿por qué me pego con otro? ¿No? Eso es un poco lo que vemos, oye, se están pegando, ¿no? Conductas disruptivas. Pero ¿qué hay sobre su necesidad? Ese es un camino, un proceso que hay que hacer con la intervención. No nos van a decir, mira, estoy muy triste, ¿no? Necesitaría apoyo, que alguien me dé apoyo. Esto es lo que, con más dificultades o menos, normalmente o habitualmente las mujeres suelen hacer o pueden llegar a hacer. En cambio, los hombres no hacen, por todo esto que hablaremos y que tiene que ver con las masculinidades y con esta socialización de género. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, entonces, las intervenciones tienen que tener en cuenta esos procesos. No me van a decir directamente sus necesidades en cuanto abra un espacio para hablar, sino que nosotros tenemos que suponer cuáles son sus necesidades y abrir un espacio para poderlas poner nombre, pero no es un espacio directamente sobre sus necesidades, que es lo mismo que decía con estos hombres de la crisis económica, ¿no? No existe esta necesidad dicha, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que tenemos que tener en cuenta cuando intervenimos con hombres. Y creo que nos estamos pasando la hora. El debate es interesante, pero bueno, esto lo tendremos en el curso, así que os animo a apuntaros al curso, a compartir
esta iniciativa con otras profesionales y administraciones y entidades que quieran hacer este curso, ¿de acuerdo? Que empezará en abril y que estéis informadas para poder inscribiros y tal. Porque todos estos debates creo que son los interesantes, ¿no? Para después aplicarlo a la intervención, ¿no? ¿De acuerdo? Y no fallar, ¿no? No hacer cosas que, ¿no? O sea, si abrimos un espacio para los chicos para hablar de tus sentimientos, tus necesidades, porque tú como chico también lo necesitas, no van a ir muchos chicos, ¿vale? Este es nuestro planteamiento, pero ¿entendéis? No es el de los chicos. Y aunque lo fuera, hay toda una serie de barreras que me impiden un espacio así, que veremos también en el curso, ¿no? Como es la homosocialidad, la homofobia y otros aspectos, ¿no? Aunque yo pudiera pensar que eso que has puesto en el título de tu espacio pudiera tener algo que ver conmigo, va a ser difícil para mí ir ahí y decir me apunto. Por tanto, vamos a tener que ser estratégicos, ¿no? Que ese es el módulo 2. ¿De qué manera lo podemos plantear para que conecte con las necesidades de los hombres, pero de alguna manera permita que los hombres puedan venir, ¿no? Muy bien, Uriol, pues creo que has abierto bastante boca con todas las reflexiones, ¿no? que hay detrás de esto que nos planteamos muchas veces de qué es eso de la intervención con hombres, ¿no? Y que como vemos tiene mucha más chicha que simplemente pues traducir lo que estábamos haciendo en otros ámbitos, ¿no? A este en específico, sino que hay que tener pues en cuenta mucho las necesidades, ¿no? Apuntar muy bien y todo este tipo de cosas que nos permite también bajar a tierra esas cosas que tenemos más en abstracto, ¿no? Bueno, por respetarlo, bueno, te damos las gracias por venir a este espacio. Os mandaremos a todas las personas que habéis participado y que estáis en el registro de la ventanilla el enlace de inscripción al curso, a los cursos que estaba comentando Uriol, ¿vale? Para que tengáis toda la información también. Y bueno, simplemente queríamos pediros como forma de evaluación, queríamos pediros otro Mentimeter, que nos encanta la herramienta para poder ver cuál es vuestra evaluación con una palabra, unas pequeñas palabras sobre qué opináis, ¿no? Sobre cómo ha ido la sesión. Y en ese sentido, con eso daríamos por finalizado. Informaros que la próxima ventanilla trataremos cuestiones relativas a la formación, pero de forma presencial, más específica, ¿vale? Y será el 21 de marzo, jueves, en el mismo horario, de 10 a 12 de la mañana. Como decimos, esto es un proceso que siempre os invitamos a participar dentro de él, que en la medida en la que sea posible, porque como veis en cada una se quedan muchas cosas en el tintero y se trabajan también desde una perspectiva diferente con los diferentes profesionales que van pasando por aquí, que nos acompañan dentro de cada una de las ventanillas y que nos aportan su visión, construyendo así, ¿no? Pues una línea, ¿no? O un aprendizaje que se va consolidando a lo largo de las ventanillas. Así que bueno, por nuestra parte nada más. Si no se me queda nada, Maca, no se me queda nada. Uriol, ¿quieres decirnos algo? No, por mi parte todo bien. Perfecto. Pues gracias por participar dentro de la ventanilla y esperemos que nos veamos en la siguiente. Muchas gracias, que tengáis buen Gracias día a y buena todas. semana. Gracias, hasta luego. Adiós.